a una abogada también, ella es defensora de los derechos humanos, en breve va a estar con nosotros. Se trata de Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Muy buenos días, Rocío, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un placer conversar con ustedes. Gracias por su tiempo. Rocío, ¿qué es el Plan Zamora? Se ha tratado de explicar, pero todavía no se entiende bien. Quizás tú, como conocedora también de temas militares, nos lo puedes explicar mejor. Sí, los únicos referentes que existen de este Plan Zamora es el anuncio dado por el presidente de la República a principios de año en la ejecución de un ejercicio militar en el que se incorporaba a la Milicia Nacional Bolivariana, primer elemento importante, es decir, un cuerpo armado no profesional, y para la hipótesis de un conflicto interno, es decir, en la suposición de que existirían enemigos internos. El desarrollo ulterior del Plan Zamora ha incorporado una denominación llamada fase verde. Lamentablemente en Venezuela no existe la posibilidad de control democrático sobre los planes que ejecuta la Fuerza Armada Nacional, es decir, tienen todo un marco de secreto sin la posibilidad de que existen contralorías en materias de derechos humanos. La preocupación que tenemos las organizaciones de derechos humanos es que pareciera establecerse una codificación cada vez que el presidente anuncia la implementación del Plan Zamora y las consecuencias inmediatas ulteriores que éste genera. En primer lugar, la intervención de cuerpos armados al margen de la ley, como los colectivos armados, la segunda vez que mencionó el Plan Zamora, y ulteriormente, en la aplicación del Plan Zamora en el Estado Carabobo, la aplicación masiva de la justicia militar contra civiles. Sin duda, se han encendido las alertas contra este plan operativo que identifica a opositores, a personas que manifiestan, a personas que protestan como enemigos internos. Y acaba de decir un punto importante, civiles ante la justicia militar. Y me llama la atención, yo tengo aquí la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en su artículo 49, en el numeral 4, si me permites, voy a leer, dice: toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias y especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. Y de hecho, también me gustaría entonces leer una parte del artículo 261 de esta misma Constitución. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Entonces, ¿por qué civiles son imputados en tribunales militares? Sin duda alguna estamos asistiendo en Venezuela al quiebre final del Estado de Derecho. Es, digamos, la antítesis de los principios básicos de los derechos civiles. Al aplicarse los tribunales militares en Venezuela se viola la Constitución, como bien has referido, el artículo 49, el 261, pero además ocurren otros elementos muy perversos, que es la subordinación del poder civil, de la civilidad de una nación al poder militar. Debemos recordar, para entender el contexto, que Venezuela es, junto a Cuba, el país de todo el hemisferio, los dos países del hemisferio donde más retrasada se encuentra la justicia militar, es decir, donde caben estas bisagras de aplicación tan retrógrada como el que se está haciendo en Venezuela de aplicarse a los civiles. Esto está completamente prohibido en las democracias, incluso hay más, la doctrina internacional recomienda que solo la justicia militar se aplique en estado de guerra, ni siquiera en situaciones de paz. Venezuela, con esta situación, retrocede aún más en los estándares de respeto a los derechos humanos y avanza definitivamente en el quiebre de principios básicos como el del Estado de Derecho, el derecho de acceso a la justicia, principios básicos de derechos humanos. Rocío, ¿y qué ha dicho la Defensoría del Pueblo? Lamentablemente, como se sabe, la Defensoría del Pueblo ha estado jugando un papel de apoyo al gobierno nacional. Es más, el Defensor del Pueblo ha salido del país para cumplir jornadas de intervención en foros, en este caso en el Líbano. Estando tan grave la situación en Venezuela, choca esta situación en la que el Defensor del Pueblo sale del país. Aquí el último bastión que podríamos explorar es la capacidad, la competencia
competencia constitucional que tiene el propio Ministerio Público, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en el marco de las competencias constitucionales de procesar incluso a militares que cometan delitos. Aquí podríamos estar incluso frente a la presencia de usurpación de funciones, abuso de autoridad, delitos tipificados penalmente, en los que cabría la posibilidad que la Fiscal General de la República, quien se ha desmarcado de una posición prooficialista para acercarse más a lo que es el respeto del Estado de Derecho, cabría la posibilidad de que la Fiscal General de la República iniciara acciones contra estos jueces, estos fiscales militares que están transgrediendo la Constitución, pero que además están cometiendo delitos. Estaremos atentos entonces a lo que sucede en Venezuela a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. Y de hecho, también me gustaría entonces leer una parte del artículo 261 de esta misma Constitución. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Entonces, ¿por qué civiles son imputados en tribunales militares? Sin duda alguna estamos asistiendo en Venezuela al quiebre final del Estado de Derecho. Es, digamos, la antítesis de los principios básicos de los derechos civiles. Al aplicarse los tribunales militares en Venezuela se viola la Constitución, como bien has referido, el artículo 49, el 261, pero además ocurren otros elementos muy perversos, que es un conflicto interno, es decir, en la suposición de que existirían enemigos internos. El desarrollo ulterior del Plan Zamora ha incorporado una denominación llamada fase verde. Lamentablemente en Venezuela no existe la posibilidad de control democrático sobre los planes que ejecuta la Fuerza Armada Nacional, es decir, tienen todo un marco de secreto sin la posibilidad de que existen contralorías en materia de derechos humanos. La preocupación que tenemos las organizaciones de derechos humanos es que pareciera establecerse una codificación cada vez que el presidente anuncia la implementación del Plan Zamora y las consecuencias inmediatas ulteriores que este genera. En primer lugar, la intervención de cuerpos armados al margen de la ley, como los colectivos armados, la segunda vez que mencionó el Plan Zamora, y ulteriormente, en la aplicación del Plan Zamora en el Estado Carabobo, la aplicación masiva de la justicia militar contra civiles. Sin duda, se han encendido las alertas contra este plan operativo que identifica a opositores, a personas que manifiestan, a personas que protestan como enemigos internos. Y acaba de decir un punto importante, civiles ante la justicia militar. Y me llama la atención, yo tengo aquí la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en su artículo 49, en el numeral 4, si me permites, voy a leer, dice: toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias y especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a una abogada también, ella es defensora de los derechos humanos. En breve va a estar con nosotros. Se trata de Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Muy buenos días, Rocío, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un placer conversar con ustedes. Gracias por su tiempo. Rocío, ¿qué es el Plan Zamora? Se ha tratado de explicar, pero todavía no se entiende bien. Quizás tú, como conocedora también de temas militares, nos lo puedes explicar mejor. Sí, los únicos referentes que existen de este Plan Zamora es el anuncio dado por el presidente de la República a principios de año en la ejecución de un ejercicio militar en el que se incorporaba a la Milicia Nacional Bolivariana, primer elemento importante, es decir, un cuerpo armado no profesional, y para la hipótesis de una subordinación del poder civil, de la civilidad de una nación al poder militar. Debemos recordar, para entender el contexto, que Venezuela es, junto a Cuba, el país de todo el hemisferio, los dos países del hemisferio donde más retrasada se encuentra la justicia militar, es decir, donde caben estas bisagras de aplicación tan retrógrada como el que se está haciendo en Venezuela de aplicarse a los civiles. Esto está completamente prohibido en las democracias, incluso hay más. La doctrina internacional recomienda que solo la justicia militar se aplique en estado de guerra, ni siquiera en situaciones de paz. Venezuela
con esta situación retrocede aún más en los estándares de respeto a los derechos humanos y avanza definitivamente